el día de hoy vamos a estar platicando sobre la parte del centro de masa y en efecto también la parte de propulsión de cohetes. Para ello, pues nos vamos a ir como siempre a la parte del texto y esa parte del texto nos vamos a ir a donde dice el centro de masa. Esta parte del centro de masa yo quería iniciar con este pequeño emulador que está acá. Este pequeño emulador lo que quiero que vean es que es el comportamiento del centro de masa y lo que siempre hago la sugerencia, ¿verdad? Casi cuando estuvimos comenzando a platicar del tema del capítulo 8 era sobre poder sostener un un lápiz, un lapicero y tratar de poder mantener el equilibrio con un dedo de la mano, ya sea la mano derecha o la mano izquierda. Lo que se van a dar cuenta es que, digamos, la distancia que ocurra es donde va a estar el centro de masa para poder tener el punto de equilibrio. Por ejemplo, acá yo tengo una masa 1 y tengo una masa 2. El centro de masa entre ambas está exactamente acá. Quiere decir que yo, si estas dos masas las uno con una barra y pongo mi dedo acá, aquí va a estar equilibrado para que esto no se caiga. Si yo voy cambiando de masa, por ejemplo, la voy haciendo más pequeña, se han dado cuenta que el centro de masa se va moviendo. Y si lo hago un poco más pequeño, ahora la masa 1 es más grande que la masa 2, por lo tanto el centro de masa está más cerca de acá. Pero a lo que quiero llegar es que este centro de masa lo que va a hacer es llegar a un equilibrio. Pues acá en el texto nos mencionan algunas fórmulas. Voy a copiar literalmente lo que dice para que podamos hacer algunos ejercicios. Primero, pues el título que es el centro de masa. El centro de masa y este pues puede estar en varias partes del plano cartesiano, puede estar en X, puede estar en Y, puede estar en Z, por lo tanto el texto viene y hace un desglose de las fórmulas del mismo. Si se dan cuenta, estoy acá en la página 254 y en la página 254 hace un desglose tanto en la parte de X como la parte de Y básicamente es el centro de masa va a ser igual a, vamos a pegarlo por este lado, a la sumatoria de cada una de las masas multiplicado por la referencia a donde está su eje principal. Por ejemplo, si está en X igual a 5, está a 5 unidades de su eje donde inicia la parte de X. Si está en la parte de Y, pues vamos a tomar como siempre parte positiva y parte negativa. Esto del centro de masa también puede moverse. Hay algunos carros que tienen esta posición del centro de masa. Entonces la pueden expresar como una parte vectorial, donde R pues va a significar una parte en X, una parte en Y e incluso una parte en Z. Es por eso que también podemos tenerlo como un vector de posición. Y al momento de decir que tiene un vector de posición, también vamos a tener que decir que eso conlleva a una velocidad y a una cantidad de momento. Entonces, el texto también nos invita a tener este tipo de fórmulas. Me voy nuevamente al texto por acá. Y acá está, miren, también tiene el movimiento. Y el movimiento se basa nuevamente en que la velocidad del centro de masa va a ser igual a cada una de las masas multiplicada por su velocidad. Entonces también podemos tomar en cuenta que se puede mover, ¿verdad? Y como yo les decía, hay algunos automóviles que tienen esa adaptación a la computadora que utilizan porque pueden manipular su centro de masa para que puedan tener cierta movilidad en algunas inclinaciones. Un poquito más acá del texto también está lo que les decía, que es el centro, el momentum. Permítanme, por acá lo había visto. Las fuerzas, vamos a recordar que también esto puede tener una fuerza externa y no nos vamos a olvidar de las leyes de Newton, donde la fuerza es igual a masa multiplicado por su aceleración. Para ello, pues vamos a utilizar la misma fórmula. Esa no la coloco porque ya es una fórmula que nosotros pues hemos venido trabajando en algún momento. Y acá, un poquito más adelante, vamos a hablar sobre la propulsión de un cohete, para lo cual pues voy a volver acá
exactamente al mismo lugar donde partimos. Pero yo siempre soy de la idea que para poder aprender algún ejercicio, lo importante es poder hacerlo. Entonces me voy a ir al texto y vamos a hacer un ejercicio o algunos ejercicios de esto. Este tema, de todos los temas del capítulo 8, yo pienso que es el capítulo o la unidad más sencilla que podamos aprender. Entonces vamos a hacer esto. Hacer el ejercicio, hagamos el ejercicio 8.51 para comenzar con el pie derecho a hacer esta serie de ejercicios interesantes. Entonces vamos a copiar acá el enunciado junto con su subtítulo. Le damos copiar a portapapeles, vamos a abrir una nueva página por acá. Y ahora sí, dice, 3 bloques de chocolate de forma irregular tienen las siguientes masas y coordenadas en su respectivo centro de masa. Entonces, como me están dando algunas características, voy a hacer mi pequeño plano cartesiano. Vamos a poner un poquito más grueso esto y lo voy a colocar con esto que es un poquito más fuerte. Y vamos a hacer nuestro pequeño plano cartesiano. En X veo que está punto 2, punto 1 y menos 3. Entonces voy a realizar acá a 0.1, esto a 0.2 y esto a 0.3. Y de este lado voy a colocar 0.1, se recuerdan que es negativo, menos 0.2 y de este lado menos 0.3. Esta parte es X positivo y esta parte es X negativo. Hacia arriba Y positivo y hacia abajo Y negativo. En Y el máximo es menos 0.4, menos 0.6 en la parte positiva. Entonces esto, como si tiene un poquito más, lo voy a poner con una cuadrícula de escala que quepa acá. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y cabal acá en la cúspide voy a colocar 0.6. Ahora hacia la parte de abajo, menos 0.4, perdón, sí, acá me equivoqué. Menos 0.1 quería poner, acá menos 0.2, menos 0.3, menos 0.4. Y voy a hacer la localización de cada una de las masas. La masa 1 está en el plano cartesiano punto 2, que quiere decir por acá, y punto 3 positivos. Entonces, acá estaría posicionada la masa 1. Y la masa 1 tiene un valor de 0.3. Voy con la siguiente masa. La masa 2, que es de 0.4 kilogramos, está ubicado en punto 1 y menos punto 4. Aproximadamente en este lado. Miren, masa 2 está con un valor de 0.4 kilogramos. Y por último, pero no menos importante, la masa 3, que es de 0.2 kilogramos, está ubicado en menos 0.3 y 0.6 positivos. Significa que mi masa 3 estará aproximadamente por este lado. Y la masa 3 tiene un valor de 0.2 kilogramos. Cada una de estas tiene como dimensionales kilogramos. Ahora, tengo 3 masas. Si yo vengo y hago imaginariamente una línea entre ambas, acá, una línea para acá y una línea para acá, en este triángulo que podemos decir tal vez casi triángulo rectángulo, tiene que haber un punto en el cual exista un centro de masa donde estas 3 estén en equilibrio. Y ese es el valor que vamos a encontrar ahorita. La fórmula que nos brinda el texto es el que anteriormente les mencionaba, que hay 2 posiciones. Lo vamos a desglosar tanto para la parte en X como la parte en Y. Es la sumatoria de cada una de las masas multiplicada por la distancia que se encuentra de su eje principal. ¿Cómo poder encontrarlo? Pues simplemente con esta fórmula. Entonces comenzamos. Primero hacemos un pequeño resumen de lo que ya tenemos. La masa 1, que es igual a 0.3 kilogramos, es igual a decir que está en el punto 0,2 y 0,3. Este es un punto. La masa 2, que tiene un valor de 0.4 kilogramos, está en la posición 0.1, menos
0.4. Ahí se recuerdan que todo esto son condiciones en metros. Y por último tenemos la masa 3. Este es un 2 que se me escapaba acá. Y la masa 3 es igual a 0.2 kilogramos multiplicado por, no, multiplicado o no, la masa 3 está en las coordenadas 0.3, 0.6. Y ahí tenemos, digamos, el resumen de lo que ya nos hacía mención el enunciado. Ahora vamos a empezar a hacer la parte de la fórmula. Y la fórmula estipula lo siguiente, que el centro de masa para X va a ser igual a cada una de las masas multiplicado por la distancia que se encuentra de su eje. Por ejemplo, si estoy en la parte de X, mi eje de X va a ser la parte de 0. Entonces la primera sería la masa 1, que es 0.3. ¿A qué distancia se encuentra del eje X? Vean, ¿a qué distancia se encuentra del inicio del eje X? Está a 0.2, que es lo que me dan acá. 0.2 más la masa 2, que es igual a 0.4. ¿Y a qué distancia se encuentra esta masa 2 del inicio del eje cartesiano X? Se encuentra exactamente a 0.1. Luego sigo y le sumo la tercera masa. La tercera masa, ¿a qué distancia estará del eje cartesiano X? Está a 0.3, pero como la parte de acá hay que tomar en cuenta los valores hacia donde se dirige, a este sí le voy a colocar el signo negativo. Y cabalmente acá en el plano cartesiano me dice que es menos 0.3. Ahora todo esto, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser dividido, miren, la sumatoria de cada una de las masas. Entonces va a ser igual a 0.3, 0.3 más 0.4 más 0.2. Y esto me va a dar un valor donde se encuentre mi centro de masa en X. Y luego vamos a hacer la parte de Y recto. Entonces colocamos la respuesta, que debería ser en el eje cartesiano 0.044, y las dimensionales, que en este caso sí me las dan, pues es la parte de metros. Ahora, como ya encontramos el punto del centro de masa, el equilibrio de este sistema, que está a 0.044, aproximadamente estaría más o menos como por acá en X. Ahora vamos a buscar un punto en Y que nos dé el equilibrio, y para ello lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a poner acá Y del centro de masa va a ser igual a la sumatoria de cada una de las masas multiplicado por la distancia que se encuentren de su eje origen de su eje en Y. La primera es igual a 0.3 y vamos a ver a qué distancia se encuentra del eje Y. Y vemos acá lo que estoy haciendo con el lápiz, que está a 0.3, y efectivamente acá también me dice 0.3. Lo colocamos más la segunda masa, que es igual a 0.4 por la distancia que se encuentra. Y vea, esto se encuentra a 0.4, pero es negativo porque el eje cartesiano me está representando una parte negativa. Por lo tanto, lo coloco acá con signo negativo. Le hago la última suma y la masa 3 tiene un valor de 0.2 y está a un eje cartesiano de donde comienza su origen, que es igual a 0.6. Colocamos acá 0.6 y todo esto, según lo que nos indica la fórmula, es que es la sumatoria de cada una de las masas. Por lo tanto, esto será 0.3 más 0.4 más 0.2. Y entonces colocamos, así como dije, 0.0. Y como esto se repite, vamos a redondear esto a 6 para tomar en cuenta el último dígito. Entonces ya tengo el centro de masa donde se ubica y lo voy a colocar con color rojo. Puedo decir que mi centro de masa con sus coordenadas en X y su coordenada en Y, ¿a qué es igual? Es igual a 0.044, 0.44, 0.055,6. Acá lo podríamos haber ubicado como 0.56 también. Entonces, aproximadamente acá donde estoy haciendo este puntito, está el equilibrio de este centro de masa de este pequeño ejercicio. Vamos a hacer otro, solo que ahora
hay algunos ejercicios que no nos dicen que son masas puntuales, sino que son varías. Por lo tanto, vamos a hacer el ejercicio que concierne a varías y poder explicar muy acertadamente cómo es el centro de masa de un objeto que sea completamente rígido y que tenga valores. Este me parece bastante interesante. Lo vamos a copiar nuevamente a la pizarra y lo ubicamos por este lado. Acá, copiar. Acá me decía si quería guardarlo. No necesito guardarlo, necesito copiarlo y hacer una nueva página para poder hacer la explicación bastante puntual de esta varía. Bueno, dice lo siguiente. La refacción de una máquina, cuando dice refacción, nosotros aquí en el ámbito cotidiano lo conocemos como repuesto, pero en algunos otros lados lo conocen como refacción. Entonces podemos decir el argumento, el repuesto de una máquina consiste en una barra delgada. Acá, esto es una barra delgada, uniforme. Eso significa que yo puedo decir que, vamos a poner acá, si esta barra fuera de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 centímetros, su centro de masa coincide exactamente con su centro geométrico, que sería, acá miren, de 3. Ese es el centro de masa de una varilla cuando nos dicen que es uniforme. Si en caso nos dicen que es más delgada de un lado y más ancha del otro lado, pues ya será tema de algún otro curso como la parte de mecánica analítica. Pero acá en la parte de física básica nos dicen que es una barra delgada y uniforme. Eso significa que su centro de masa lo vamos a tomar que está exactamente a la mitad de la masa. Significará que por acá vamos a colocar exactamente nuestro renglón. ¿Y cuánto vale? Esto deberá de valer que está a 0.75. Dice, de longitud colgada en forma perpendicular mediante una bisagra. Una bisagra es lo que genera movimiento, como lo que se pone en las puertas. Significa que esta varilla puede moverse para acá o también puede moverse para este lado, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace la bisagra, que genere un movimiento a esta otra varilla. Entonces dice, a una barra vertical, que es esta a la que se está refiriendo, similar, cuya masa es de 3 kilogramos. Acá está la varilla que pesa 3 kilogramos y mide 1.80 de longitud. Entonces podemos decir que si esto mide 1.80, exactamente acá a la mitad va a tener su centro de masa. Hay que recordar que el centro de masa y centro geométrico no es exactamente lo mismo. Si yo les digo que esto es 1.80, pero que no sé si la densidad de este lado es la misma que este lado, puede ser que esta varilla pese más de este lado que el otro. Y su centro geométrico, pues sí es exactamente a la mitad. Pero su centro de masa solo va a ser sí y solo sí cuando la varilla sea lo que nos dice uniforme, quiere decir que está completamente homogénea en toda su longitud. Entonces su centro de masa efectivamente allí sí va a coincidir con su centro geométrico. Entonces en este caso podemos pensar que acá vamos a tomarlo como una partícula también que está exactamente a la mitad. Luego dice, la barra más delgada es esta, todavía tiene una bola pequeña y esta bola pequeña, la que estoy dibujando por acá con color rojo, tiene una masa de 2 kilogramos unida a uno de sus extremos. Ahora dice, ¿qué distancia se mueve horizontal y vertical el centro de masa de esta refacción o repuesto si la barra vertical se mueve alrededor del pivot 90 grados, en sentido contrario a las manecillas del reloj? Hay que recordar que el sentido contrario a las manecillas del reloj es este, ¿verdad? Hacia este lado. Si dijera a favor de las agujas del reloj, podríamos decir que es hacia el movimiento que estoy haciendo acá con el lápiz, pero me están diciendo que es en contra de las agujas del reloj. Eso significa que la varilla inicialmente se encuentra así, pero luego de cierto tiempo esa bisagra va a ser, permítanme, lo voy a hacer de color negro. Esa varilla va a estar acá, aquí va a estar su bisagra, y si yo lo muevo 90 grados en contra de las agujas del reloj, la otra varilla va a quedar hacia este punto.
Entonces, nuevamente, mi centro de masa geométrico coincide acá. Aquí estaría exactamente a la mitad. Esto vale 4 kilogramos y nuevamente de acá a donde está su origen, esto es igual a 0.75. Esta varilla que mide 1.80, su centro geométrico estará aproximadamente acá a 0.90 y le vamos a poner siempre el valor de 3 kilogramos. Y por último, esta otra partícula que está acá va a tener un valor de 2 kilogramos y esta sí va a estar a una distancia de 1.90. Entonces, inicialmente vamos a pensar que su centro de masa podría estar acá. Vamos a pensar que este es el momento inicial y este es su centro de masa, solo así hipotéticamente. Y luego su centro de masa podría estar, como esto pesa un poco más, digamos que su centro de masa está acá. Entonces lo que el ejercicio me está preguntando, ¿qué distancia se mueve? Primero, en forma de X, en qué se mueve este centro de masa, y en Y. Por lo tanto, eso me va a conllevar a llevar a hacer 2 veces el centro de masa. El centro de masa cuando esto sea en esta forma y el centro de masa cuando esto esté ya girado 90 grados. Entonces vamos a ir a decir que este va a ser un momento 1 cuando está completamente hacia abajo, o momento inicial si ustedes gustan decir inicial, y este pues va a ser un momento final, ¿verdad? Este va a ser un momento final. Entonces colocamos la misma fórmula que mencioné al inicio, que el centro de masa para X es igual a la sumatoria de todas las masas multiplicada por su distancia, dividido la sumatoria de todas las masas, tanto en X y tanto como Y. Comenzamos para la parte inicial. Vamos a imaginarnos, como siempre, un pequeño plano cartesiano. Voy a poner por acá, de color verde, un pequeño plano cartesiano imaginario. Vamos a trazarlo. Esto sería X positivo. Esto sería X positivo. Para acá sería X negativo. Hacia arriba Y positivo. Y hacia acá abajo Y negativo. Y al igual que lo hice en la parte anterior, acá sería mi pequeño plano cartesiano, X positivo, X negativo, Y negativo y hacia arriba Y positivo. Entonces, en la forma inicial yo puedo decir que encuentro en X mi centro de masa y si quieren le voy a agregar acá que sea inicial para poder anotarlo. Entonces comienzo. Si quieren a este le puedo decir que va a ser mi masa 1. Le puedo decir que esta otra partícula de la varilla, la cual tiene su centro de masa acá exactamente a la mitad por ser una varilla rígida, y la última masa va a ser esta masa 3 que tengo acá, esta masa 3, para poder tener algunos de los argumentos. Comencemos con la masa 1. La masa 1 tiene un valor de 4 kilogramos. ¿Y a qué distancia se encuentra del eje X? Se encuentra a 0.75. Pero si se dan cuenta, esto tendría que ser negativo porque acá puse mi X igual a 0. Y como está a la izquierda, le estoy poniendo que sea negativo para tener mi orden cartesiano. Si no, de nada me sirve poder colocar ese mi orden cartesiano. Siguiente, la masa 2 es de 3 kilogramos. ¿Y a qué distancia se encuentra de su eje cartesiano? Acá no puedo decir que es 0.90. ¿Por qué no? Porque yo estoy haciendo acá mi X del centro de masa en X. Y quiere decir, en X, ¿a qué distancia se encuentra de X igual a 0? Pues está en el eje cartesiano X igual a 0. Por lo tanto, acá le agrego un 0. Repito nuevamente esa parte. Yo tengo que buscar a qué distancia se encuentra de su origen en X. Acá está a 0.75 de X, pero le pongo negativo porque está a su lado izquierdo. Esta partícula, como estoy haciendo mi eje X, ¿a qué distancia me encuentro de X? En X me encuentro en X igual a 0, por eso le coloqué 0. Más, ahora la partícula 2, ¿en qué X se encuentra? Pues se encuentra en X igual a 0 también, por eso fue que le coloqué 0. Y a esto pues le tengo que sumar las tres masas, la masa 1, la masa 2 y la masa número 3. Puesta.
Colocamos entonces la respuesta y sería 0.333 y se repite hasta allá. Ahora, desde la parte inicial, quiere decir que todavía sigo en este esquema, voy a encontrar su centro de masa. Y su centro de masa en el eje cartesiano Y en forma inicial va a ser igual a cada una de las partículas y vamos a ver en qué eje de Y se encuentra. La primera partícula, si yo la miro desde el punto Y, está en Y igual a 0. Entonces le coloco 0. Más la otra partícula, que debería ser de 3 kilogramos, ¿a qué distancia de Y se encuentra? Se encuentra a 0.9, pero como está hacia abajo, le voy a colocar 0.9 negativo. Hasta abajo tengo una partícula más que va a ser igual a 2 kilogramos y ese 2 kilogramos también está a una distancia de 1.80, pero este 1.80 como está hacia abajo también le voy a colocar negativo. Ahora solo me toca hacer la suma de las tres masas que están acá abajo. 4 más 3 a 2 y el resultado nos da perfecto. Menos 0.7, menos 0.7. Entonces ya tengo las coordenadas en X y en Y de la forma inicial, que sería menos 0.3 y 0.7 aproximadamente acá. Ahora me voy a este otro renglón que lo tengo por este lado. Como ya como no hay tanto espacio acá, lo voy a llevar a otra página por este lado y vamos a colocarlo lo más sintonizado posible. Y ahora voy a buscar, ahí se recuerdan que el ejercicio me decía que esto se mueve 90 grados en contra de las agujas del reloj, quiere decir que esta bisagra hizo que se moviera esto para acá. Ahora nuevamente las partículas como quedan, ¿verdad? Acá partícula 1, acá partícula 2 y aquí partícula 3. ¿Por qué le llamo partícula? Porque el texto me dice y me indica que cuando hay una varilla y esa varilla dicen que es uniforme, el centro de masa o esta varilla se comporta como una partícula que su centro de masa es exactamente su centro geométrico, o en otras palabras que lo puedo tomar como una partícula exactamente a la mitad de todo su recorrido. Entonces con eso puedo decir que acá tengo una partícula, acá tengo otra partícula que sería la masa 3 y acá esto sería la masa 2. Masa 1, masa 2 y por acá escondidita la masa 3. Nuevamente hago el mismo resultado, digo que el centro de masa para la parte de X en su parte final va a ser igual a cada una de las masas. La primera masa es igual a 4 kilogramos y está a una distancia de 0.75 en X de donde inicia X, solo que como está hacia el lado izquierdo del plano cartesiano le vamos a colocar negativo. La segunda masa, perdón, acá me confundí, esta es de 3 kilogramos. La segunda masa que es de 3 kilogramos, esto sí está a 0.90 de su eje inicial X, más la última masa que es igual a 2 kilogramos a 1.8. Y todo esto lo vamos a dividir dentro de la sumatoria de cada una de las masas. 4 más 3 más 2. Colocamos la respuesta, ya manché aquí la pizarra, 0.3667 a 4 cifras decimales. Y el otro punto, vamos a colocarlo tal vez por acá, en Y su centro de masa final, ¿a qué va a ser igual? La primer masa, 4 kilogramos. ¿En qué eje cartesiano Y se encuentra? Se encuentra sobre Y igual a 0. Por lo tanto, acá le coloco 0. La segunda masa también está en el eje Y igual a 0, entonces coloco acá 0, más la otra masa que también está en 0. Entonces aquí pues prácticamente el resultado es 4 más 3 más 2, en la parte superior da 0 y acá abajo será 7 más 2, esto es igual a 9, por lo tanto esto es 0. Y si yo coloco mi plano cartesiano, ¿cuál es el centro de masa final? Coma Y su centro de masa final, puedo decir que es el siguiente. En X 0.3667, 0. Entonces ahora lo que nos pedía el enunciado,
¿qué distancia se mueve horizontal y verticalmente? La parte horizontal la podemos tener con X y la parte vertical, la que me piden acá, la podemos hacer con Y. Entonces vamos a tener acá nuestro plano cartesiano también de X inicial. Vamos a decir que nuestro centro de masa inicial en X y Y como centro de masa inicial, ¿a qué es igual? El inicial era menos 0.333, en Y 0.7. Entonces lo que me piden en forma horizontal, vamos a colocar acá horizontal, es un delta X. Y delta X es X final menos X inicial. X final es igual a 0.3667 menos mi X inicial. Como esto también tiene negativo, tengo que abrir un paréntesis y hacerlo correctamente. 0.333 negativos. Y este delta X va a ser la distancia horizontal que se mueve. Ahora en la forma vertical esto va a ser un delta Y. Y el delta Y va a ser Y final menos Y inicial. El Y final es 0. Menos el Y inicial es menos 0.7. Entonces colocamos acá menos por menos. Esto es más. Y podemos decir que verticalmente se mueve 0.7. Ahora, horizontalmente, ¿cuánto se mueve? Entonces colocamos acá 0.7. En X, si se está moviendo en forma positiva, sabemos que se mueve hacia la derecha. Entonces podemos dar una respuesta que se mueve 0.7 a la derecha. Y en Y, pues podemos decir que se mueve 0.7. Y como es positivo, podemos decir que se mueve hacia la parte de arriba. Acá está el resultado. Bueno, hagamos otro ejercicio más. Ahora este ejercicio pues va a conllevar un poquito de la parte de cálculo y vamos a hacer este ejercicio que es el ejercicio 58. Copiamos, pegamos y empezamos a poder hacerlo. Solo que este pues conlleva dos espacios, por lo tanto vamos a hacer dos formas de copiar y pegar. Acá hay otro pedacito. Nuevamente lo copiamos para acá, nueva captura. Y acá está, copiar a portapapeles y lo pegamos. Vamos a ampliarlo un poquito para que podamos tener la lectura completa. Acá está. Dice lo siguiente. Un sistema consta de dos partículas. En t igual a 0, una partícula está en el origen. Bueno, coloquemos acá nuestro plano cartesiano inicialmente. Y si está en el origen la partícula 1, eso significa que está, perdonen, acá se fue demasiado. La partícula 1 está en 0,0 en t igual a 0. Y vamos a decir que esta es igual a una masa 1. Acá está en el origen. Dice, la otra cuya masa es de 0.50, quiere decir que tengo una masa 2 que es igual a 0.50 kilogramos, se encuentra en el eje Y en Y igual a 6 metros. Vamos a decir que por acá está la masa 2 que es igual a 0.50 kilogramos y se encuentra en 0,6. Eso es lo que nos indica el texto. Siempre en el momento inicial en t igual a 0 ambas. El centro de masa del sistema está en el eje Y. Significa que el centro de masa de acá está en 0,2.4 en ese momento. Esas dos partículas, el centro de masa lo tienen aproximadamente por acá en 2.4 en forma inicial. Ahora dice, la velocidad del centro de masa está dada por la función. Colocamos acá la velocidad del centro de masa, quiere decir que se mueve, es igual a 0.75 multiplicado por t elevado al cuadrado. Y acá todavía nos dice que va hacia la parte de y, significa que va hacia la derecha. Inciso A, calculemos la masa total del sistema. Significa que lo que nos están pidiendo, cuánto vale masa 1 más la masa 2.
La masa 2 ya la tengo, pero la masa 1 no la tengo. Pero como ya conozco algunas fórmulas y puedo decir que X del centro de masa es igual a la sumatoria de cada masa por su distancia a su origen dividido la sumatoria de cada masa, y en Y para su centro de masa también es igual a su sumatoria de masas y a ver a qué distancia se encuentra de su origen en Y dividido la sumatoria de masas. Primero vamos a ubicarnos. Con el centro de masa en X no vamos a llegar a nada, pero vamos a colocarlo acá. X en el centro de masa va a ser igual la masa 1, que no conozco, que es realmente la variable a la cual tengo que colocar, esta masa 1 que no conozco, multiplicado por su distancia hacia el eje, como está en 0,0, esto sería 0 más la masa 2. ¿A qué distancia se encuentra en X igual a 0? Pues está también en el mismo eje de 0, por lo tanto, esto no me sirve. Miren, masa 1 más masa 2, todo esto es igual a 0. Y no obtuve ningún valor ahí necesario para poder hacerlo. Ahora con Y del centro de masa, creo que ahí sí puedo obtener algún valor, porque ya me están dando que el centro de masa en Y es igual a 2.4. Entonces digo, masa 1, que es mi variable, la voy a colocar con rojo, masa 1 se ubica a un punto siempre de 0, porque está en 0,0, más la masa 2, que es igual a 0.50, y en X a cuánto, perdón, en Y a cuánto se encuentra a 6 unidades. Entonces multiplico acá por 6 unidades. Todo esto dividido la masa 1 que no conozco, perdón, más la masa 2 que sí conozco, que tiene un valor de 0.50. Y eso me va a dar igual a la posición en Y del centro de masa, pero el texto ya me lo da, que es igual a 2.4. Entonces coloco acá mi valor de 2.4. Esto se hace 0, por lo tanto solo tengo 0.50 por 6, y esto que está dividiendo pasaría a multiplicar. 0.50 por 6, esto es igual a 3, y me quedará del otro lado 2.4 multiplicado por la masa 1 más 0.50. Hago mi resolución, esto me quedará 2.4 por la masa 1 más 2.4 multiplicado por 0.50. Entonces 2.4 por 1.50 es igual a 1.2 y resuelvo para M1. 3 menos 1.2 y este 2.4 pasaría a dividir, y este va a ser mi resultado de la masa 1. Por favor, colocamos entonces el valor, por favor. 3 menos 1.2 dividido 0.44. Esto me queda un valor de 0.45 y colocamos los valores, que sería kilogramos, ¿verdad? Ahora ya hicimos el inciso A, pero todavía nos falta decir cuánto es la masa total, porque la pregunta era esa: ¿cuánto es la masa total? Masa 1 más la masa 2, que la masa 1 pues acabamos de encontrar que es igual a 0.45, más la masa 2 que sí ya la daban, que es igual a 0.50. Por ende, 0.45 más 0.50 será 0.95 kilogramos. Bueno, ya tenemos eso. Ahora los otros dos incisos son más sencillos, porque nos dice que determinemos la aceleración del centro de masa para cualquier instante, y nosotros sabemos que si tenemos la velocidad, que es la que me da, y me están pidiendo la aceleración, lo que tengo que hacer es generar una derivada. Entonces coloco que mi velocidad del centro de masa es igual a 0.75 t elevado al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo va a ser igual a la aceleración, y como es una función, le coloco a dt. Y sería 0.75 por 2, 1.50 multiplicado por t, y la parte vectorial sigue siendo hacia la derecha, por lo tanto le coloco i positivo. Y ya de último tendremos un inciso C, que nos dice que calculemos una fuerza externa neta que actúa sobre el sistema en 3 segundos. ¿Qué quiere decir eso?
La fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración, pero en este caso la aceleración es una función. Y digo entonces, la fuerza. ¿Qué masa coloco acá? Pues debería ser la sumatoria de las masas, que será 0.95 multiplicado por la aceleración, y la aceleración es igual a 1.50. Y me están diciendo en el instante 3 le coloco acá, en vez de t, le coloco 3 segundos. Y eso ya me dará el resultado. Colocamos 4.275 y las dimensionales para esto pues deberían de ser newtons. Y esa sería nuestra respuesta para el mismo. El otro ejercicio que quería mostrarles es este ejercicio, que esta pequeña proporción pues solo nos da 3 ejercicios de propulsión de cohetes, y es algo que pues realmente se amerita y formula mucha de la parte tecnológica que actualmente vivimos, como la parte de colocación de satélites, la exploración del espacio, cómo se comportan algunas plantas en el espacio, cómo se formulan las bacterias. Y pues acá lamentablemente pues solo nos dan algunos ejercicios para poder hacer, pero vamos a hacer esta anotación de este ejercicio y vamos a poner las fórmulas que conciernen al mismo. Me voy a ir al texto, a la parte de propulsión de cohetes, y me voy a basar en esta imagen tan interesante que nos muestra el texto. Me lo voy a llevar también y vamos a colocar, copiar a portapapeles y vamos a pegarlo. Vamos a ver qué dice el ejercicio. Dice, un cohete pequeño quema 0.05 kilogramos de combustible cada segundo, expulsándolo como un gas a una velocidad de 1600 metros relativa al cohete. Eso significa que acá pues yo tengo una velocidad relativa al cohete. Las fórmulas para poder trabajar esto, yo puedo decir que la masa por aceleración, y en vez de aceleración puedo colocar un dv en dt. Y esto es igual al negativo de la velocidad de escape o la velocidad relativa que esto menciona por un diferencial de masa que utiliza con respecto al tiempo. Y ahorita me van a ustedes preguntar por qué negativo, ¿verdad? Y pareciera bastante interesante. Acá me hacen una anotación bastante certera. Vamos a hacer la corrección de una vez. Esto da 0.75. Entonces vamos a borrar este ejercicio y la respuesta da 0.75 kilogramos. Eso significa que también tengo que corregir esta parte y también tendría que corregir esta otra parte. 0.75 y esto me daría aproximadamente 1.25. Y por ende el otro ejercicio, acá también tendríamos que corregirlo. Esto sería igual a 1.25. Borramos también la respuesta y la respuesta debería de ser 5.625. 5.625 y como siempre la parte de newtons. Motivo esto. Primero, este cohete se va lanzando, pero conforme va pasando el tiempo, la masa que tiene de combustible ya no va a ser parte del cohete, sino se está gastando. Y como está generando un empuje hacia el lado izquierdo, es por eso que nace esta parte negativa de la fórmula. También la fuerza es igual a masa por aceleración, pero completamente podemos utilizar esta parte porque es aceleración por masa. Podemos escribirla como el negativo de la velocidad por un pequeño diferencial de masa con respecto al tiempo. Como siempre, aceleración, diferencial de velocidad con respecto a dt, y podemos reescribirlo como esto que tengo de este otro lado. Y el texto menciona una fórmula, y esa fórmula es la velocidad final menos la velocidad inicial es igual a menos la velocidad relativa de la parte de escape, esta parte que sale, por el logaritmo natural de la masa inicial la masa final dividido la masa inicial, que esto va a ser igual a la velocidad relativa de escape por el logaritmo natural de la masa inicial partido a la masa final. Esas son las fórmulas, ¿verdad? Bueno, dice, un pequeño cohete
quema 0.5 kilogramos de combustible cada segundo. Vean, acá hay un diferencial de masa con respecto al tiempo. Entonces puedo decir que esto es un dm en dt. Es una razón relacionada de cambio, por si lo vieron ya en la parte del curso de cálculo. 0.05 kilogramos cada segundo. Eso significa que en un segundo, ¿verdad? Expulsando gas a una velocidad, esa es la velocidad de escape o la velocidad relativa, que es igual a 1600 metros por segundos, relativa al cohete. ¿Qué empuje tendrá el cohete? Lo que me están preguntando, pues realmente es la fuerza. Y la fuerza, aquí la tengo, la fórmula, es menos la velocidad de escape por esa parte de diferencial de masa con respecto al tiempo. La velocidad de escape, acá la tenemos, que esto es igual a 1600 metros por segundo. Diferencial de masa, acá está, 0.05, que es lo que está gastando cada cierto tiempo. ¿Y en cuánto tiempo lo hace? Esto lo hace en un segundo. Entonces, esto tiene un empuje que es la fuerza y que va a ser igual a 1600 negativos por 0.05 dividido. Esta parte que está acá le voy a agregar el negativo porque es un empuje hacia el lado derecho y no tendría que quedarme negativo, pero me hacía falta este símbolo negativo del diferencial de masa del cohete. Por lo tanto, esto me tendría que dar una parte positiva y la multiplicación de 1600 por 80, perdón, 1600 por 0.05 me da 80 newtons y esa sería la fuerza del empuje que tienen los cohetes. Ahora una pregunta que es un poquito relativa de poder comprender y eso lo vamos a decir en una forma textual. Dice, ¿funcionaría el cohete en el espacio exterior donde no hay atmósfera? Ahí se recuerdan que donde no hay atmósfera, pues la influencia de la gravedad de cada planeta pues no está tan apta, salvo que se acerquen a un planeta, pues la gravedad los va a atraer, ¿verdad? ¿Funcionaría el cohete? Sí, es así. ¿Cómo podría guiarse y cómo podría frenarlo? Bueno, primero, al ejecutar la masa del combustible, esta sale por este lado. ¿Qué está haciendo? Está generando un empuje con una parte positiva. Quiere decir que el cohete se va para este lado. Ahora, hipotéticamente, ¿verdad? Porque eso no existe en los viajes de los transbordadores. ¿Cómo frenarlo? Pues matemáticamente y físicamente, esta combustión que se va para este lado, girarlo completamente 180 grados y ponerlo a este lado. Entonces el empuje que trae para este lado del cohete, pues ya se frenaría. Entonces, ¿se puede? Sí se puede. Claro que sí, solo cambiándolo de posición para poder frenarlo. Pero lo que hacen en el espacio, ellos de una vez, para no gastar combustible, porque hay que tener el ahorro de combustible en el espacio, porque no hay ninguna gasolinera cerca para poder ir a echar más combustible, hacen el cálculo de qué distancia van a recorrer y entonces el empuje necesario por la cantidad de momentum y de ímpetu, a cuánta distancia les alcanza. Y entonces solo ejecuta cierta parte de la masa del combustible hasta llegar a un punto A. Si necesitan moverse a otro punto B, generan cierta parte del cohete para que se mueva. Es por eso que ustedes ven en los videos de los transbordadores que a cada cierta parte, cuando salen de la atmósfera del planeta Tierra, caen los tambos de combustible. Primero para que no tengan masa y segundo porque ya han calculado la fuerza que necesitan para esto. Bueno, les agradezco bastante la atención el día de hoy.